Este sermón fue predicado el 11 de mayo del 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado De la amargura a la fe, basado en el libro de Ruth, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Y su suegra le dijo: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Entonces ella contó a su suegra para quién trabajaba, y dijo: Este hombre para quien hoy trabajé se llama Boaz. Entonces Noemí dijo a su nuera: bendice al Señor, que no ha abandonado su misericordia a los vivos ni a los muertos. Dijo también Noemí: este hombre es un pariente cercano nuestro, es uno de nuestros redentores. Y Ruth la moabita respondió: aquel hombre me dijo: sé unida a mis siervas hasta que se acabe el tiempo de toda mi siega. Entonces Noemí dijo a Ruth, su nuera: bueno es, hija mía, que vayas con tus siervas, para que no te engañen en otro campo. Y ella estuvo con las criadas de Boaz en la recolección hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Ella vivía con su suegra. En el último sermón dijimos mucho sobre la gracia de Boaz y la fe de Ruth. Hoy comenzaremos notando la transformación que tuvo lugar en Noemí. Al principio del libro, Noemí estaba amargada. Ella dice a sus nueras: estoy muy amargada en mi corazón por causa de vosotras, porque la mano del Señor se ha vuelto contra mí. Ruth capítulo 1, versículo 13. Entonces ella dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha tratado con mucha amargura. Salí rica y el Señor me ha devuelto pobre. ¿Por qué pues me llaman Noemí si el Señor me ha tratado mal y el Todopoderoso me ha tratado mal? Ruth capítulo 1, versículos del 20 al 21. Era amargura hacia Dios. Jim Wilson dice lo siguiente: hoy en día se puede encontrar mucha gente así. No solo tienen mucha amargura, sino que la disfrutan. Simplemente les gusta. Se alimentan de ella. No saben qué hacer si se deshacen de ella. No tienen ningún propósito en la vida. Les gusta estar lleno de amargura. La amargura es solo resentimiento que no nos abandona. Se ha vuelto rancio y podrido. Se mantiene dentro, así que empeorará. En la Biblia, además de Noemí, hay otras personas llenas de amargura. En nuestra discusión del libro de Jonás, hablamos de cómo Jonás era un hombre amargado. Dios le respondió: es justo estar enojado por la planta del rícino. Jonás respondió: con razón estoy enojado hasta la muerte. Jonás 4:9. Jonás pensó que tenía derecho a estar enojado. Me gusta estar enojado. Dios, te equivocas al perdonar a la gente. No quiero que perdones a la gente. A la gente le gusta guardar rencor a los demás en sus corazones. Pero la Escritura nos dice que eliminemos toda amargura y practica la gentileza, la bondad, la buena voluntad y el perdón. Es lo que debemos practicar como creyentes. La carta a los Hebreos dice, capítulo 12, versículos del 14 y 15: procuremos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuiden de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brotando les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Para citar nuevamente a Wilson, dice: quizás pienses que tienes derecho a estar lleno de amargura, pero la Biblia no da ese derecho a nadie. El texto dice que hay que desechar la amargura. La amargura se describe aquí como una raíz. La raíz está bajo la tierra y no puede ser visible. Podría haber evidencia visible de su existencia, pero cuando hace estallar las cosas, se acelera.
Antes de poder deshacernos de él, debemos darnos cuenta de que estamos llenos de él. ¿Cómo puedes reconocer que hay amargura dentro de ti? Una regla de oro es que la amargura recuerda los detalles. Has tenido miles de conversaciones en tu vida, la mayoría de las cuales has olvidado. Pero aunque aquello ocurrió hace 5 años, recuerdas cada palabra, cada entonación, cada tono de voz. Sabes exactamente lo que pasó, lo que significa que está lleno de amargura. He entrevistado a muchas personas que estaban pasando por un divorcio. Conocí a algunas de estas personas cuando todavía estaban casadas, en los momentos felices de sus vidas. Durante el proceso de divorcio no pueden recordar un solo día feliz. Lo único que recuerdan son los malos momentos que atravesaron. Están llenos de amargura. Eso no significa que no hubo momentos felices en su vida juntos. Simplemente significa que se centraron en lo correcto que estaba cada persona y lo equivocado que estaban el otro. Si alguien tiene una memoria aguda y recuerda con detalle cosas que sucedieron hace años, cuando todavía era un niño y un joven, y este recuerdo acusa constantemente a alguien, es una señal de que esa persona está llena de amargura. Y la solución al problema de la amargura es deshacerse de ella. ¿Cómo sabes si estás lleno de acción de gracia y paz o de amargura y bilis? Una vez te di un ejemplo de un vaso lleno de agua fresca. Si llenas un vaso completamente con agua dulce, será imposible que salga de él ni una sola gota amarga. Si un vaso está lleno de agua fresca, de él solo saldrá agua fresca. Si lo agitas más, saldrá más agua fresca. Las sacudidas que experimentamos en la vida no convierten el agua dulce en agua amarga. Los amortiguadores solo hacen que lo que ya está en el tanque se derrame. Si estás lleno de dulzura y de luz y se produce un shock, esparcirás dulzura y luz a tu alrededor. Si se derrama vinagre, demostrará que estás virtiendo lo que ya estaba en el tanque. En otras palabras, si llevas amargura, falta de perdón o pereza dentro de ti, no es el resultado de lo que alguien te hizo, sino es el resultado de lo que hacemos con ello y de quiénes somos. Lo que atesoramos lo guardamos en nuestro corazón. Noemí es un buen ejemplo de abandonar la amargura en lugar de resentimiento hacia Dios y autocompasión. Comienza a mostrar fe y gratitud. El cambio es entonces posible. 1. ¿Qué le ayuda a ello? Mirando más allá de ti mismo, recomiendo la bondad de Dios hacia Ruth y ella, notando la bondad de Ruth hacia los demás. Por lo tanto, el primer paso para deshacerse de la amargura es dejar de mirar sus errores, dejarse de centrarse en usted mismo y centrarse en Dios, en las necesidades de los demás. Y que, sin importar dónde se encuentre hoy en la vida, este es el buen camino de Dios para usted. No digo que sea fácil y agradable, pero lo mejor para ti es ahora mismo. Noemí le dice a Ruth, versículo 20, entonces Noemí dijo a su nuera, bendice al Señor, que no ha abandonado su misericordia a los vivos ni a los muertos. Dijo también Noemí, este hombre es un pariente cercano nuestro, es uno de nuestros redentores. Hemos discutido cómo sus palabras acerca de la bondad hacia los muertos pueden referirse a la esperanza de Noemí
de que Boaz pudiera convertirse en su pariente redentor y el de Ruth, pero ella también puede aplicar estas palabras a sí misma. Ella se consideraba muerta porque todos los que amaba, sus hijos, su marido, le habían sido arrebatados. Y ahora ella confiaba en que Dios era bueno y cuidaría de ella. Y esta transición de la amargura a la bendición requiere la muerte. No puedes librarte de la amargura sin la muerte. Y no me refiero a la muerte física. Noemí tuvo que morir a sí misma. Específicamente a sus expectativas acerca de cómo Dios debería bendecirla y cómo debería actuar en su vida. Ella tuvo que aceptar la lección de Dios, que era diferente de sus expectativas. Esto requiere un cambio importante en su corazón, en su manera de pensar. Es como pasar de la muerte a la vida. A veces pensamos que ser cristiano significa que Dios bendecirá nuestros planes, porque somos creyentes y todo lo que hacemos, lo hacemos bajo la guía del Espíritu Santo. Así que Dios debe bendecirlo. Tenemos grandes ideas y planes, no solo para nosotros, sino también para Dios. Lo intentaré y tú. Dios debería darme este trabajo, un diploma de un curso o una universidad. Este hombre como esposo, o esta mujer como esposa. Esta casa por este precio. Dame esto y entonces te bendeciré y te daré la gloria que te corresponde. Y si Dios no nos da todo esto, nos amargamos, nos sentimos insatisfechos. ¿Cómo puede Él negarme cuando le pido fielmente, cuando lo honro, cuando confío en Él, cuando todo es para su gloria? Pero sobre todo, Dios exige que confiemos en Él, independientemente de si estás subiendo, bajando, o en un camino llano en un momento dado. Dios ven a nosotros como nuestro Señor, pero también como un buen Padre, no como un hada buena o un pez dorado que cumple nuestros deseos. Esto queda bien ilustrado en la historia de la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Nuestro Señor envía a sus discípulos a ir a buscar un burro de alguien y un burrito con él. Él dice: vaya a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarás una burra atada y un pollino con ella. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien le dice algo, digan: el Señor lo necesita, y los despedirá inmediatamente. Mateo 21, del 2 al 3. Si el dueño pregunta: oigan, ¿qué están haciendo? Decir: el Señor lo necesita. Eso es todo. Esa es toda la explicación. El Señor lo necesita. Cuando preguntas: Dios, ¿por qué debo esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales? ¿Por qué debo diezmar? ¿Por qué debo pagar impuestos? ¿Por qué debo mostrarle amor a mi esposa? ¿Por qué debo respetar a mi marido? ¿Por qué debo asistir al culto el domingo? En última instancia, la respuesta a todas estas preguntas es: porque el Señor lo dijo. Porque tal es la voluntad de Dios. Por supuesto, podemos dar razones detalladas para cada una de estas preguntas, pero en última instancia, nuestra obediencia no debe venir de estar de acuerdo con Dios y entender las razones, sino de confiar en Él. Y esto es una buena noticia para nosotros. Cuando Jesús dice: sígueme, deja las redes, dame un burro, el Señor lo necesita. Es decir, nos muestra el camino de la bendición. Si hacemos lo que Él dice, estaremos en un buen y correcto lugar. Si esto significa que el mandamiento de Dios y nuestra obediencia a Él cambia nuestros planes, entonces nuestros planes no eran los de Dios y no eran en absoluto los mejores para nosotros. Dios viene a nuestras vidas y dice: yo sé lo que necesitas para ser más como Jesús, para ser santificado, para ser una persona más madura. Yo sé cómo matar tu pecado. La buena noticia
es que Dios no quiere completos. Quiere que le entreguemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros planes. Esto es difícil, porque a veces queremos aferrarnos a lo que creemos que es valioso. Pero Jesús dice acerca del burro, el Señor lo necesita. Lo cual quiere decir que el dueño del burro debe desatarlo y no preguntar, ¿pero a qué? ¿Para qué? ¿Para qué mi burro? Si entiendo la razón, lo daré. No, 3 palabras le bastaron, el Señor lo necesita. El dueño podría haber dicho, Dios mío, se llevó mi burro, oh pobre de mí. Así como alguien podría decir, Él me quitó el trabajo, Él me quitó la salud, Él me quitó a mi madre, Él me quitó a mi papá, Él me quitó a mi hijo. ¿Cómo puedo confiar en Él? Pero de eso se trata la fe. De que confío en Dios precisamente cuando algo no sale como lo había planeado. Cuando pierdo algo que tenía valor para mí, confío en Dios, porque este es su camino. Y su camino, aunque difícil, es lo mejor para mí. Noemí muere en la amargura y acepta el plan de Dios para ella. Y eso la lleva a la alegría. La fe en Dios conduce a la alegría. La incredulidad en Dios conduce a la amargura. Noemí experimenta la gracia junto con Ruth, pero esta gracia no fluye como la luz del cielo. La gracia de Dios para Noemí llega a ella a través de Ruth y Boaz. La gracia de Dios llega a nosotros a través de otros creyentes que nos traen bendiciones, ánimo, nos ayudan de manera práctica, nos dan buenos consejos o palabras cálidas. Dios trae reconciliación a las personas a través de aquellas que se han reconciliado con Él. Pregunta, ¿cómo eres un instrumento de la gracia de Dios hacia los demás? ¿Cómo puedes hacer más de lo que se debe por los demás? El versículo 21 vuelve a enfatizar los orígenes de Ruth. Y Ruth la moabita dijo, también me dijo aquel varón, sé unida a mis siervas hasta que el tiempo de toda mi siega se ha cumplido. Ruth le da instrucciones a Noemí de parte de Boaz. Se le llama Ruth la moabita, lo que nos recuerda que era una extranjera que fue incorporada en la comunidad de Israel. Debido a su fe en Dios, la gracia de Boaz, Ruth se convierte en israelita. Esto nos recuerda que ser parte de Israel en el antiguo pacto implicaba fe a Dios. Nunca le importaron los orígenes, la sangre, ni la distinción de una nación por encima de otra. A Dios nunca le importó la corrección de la forma, si un cambio de corazón. Dios juzgó la incredulidad de los israelitas y bendijo a los no judíos que mostraron fe. Dios juzgó a los israelitas por sus corazones incircuncisos, a pesar de que tenían cuerpos circuncidados. Los judíos, por supuesto, se enorgullecían de sus orígenes, como es evidente en el tiempo de Jesús. Sin embargo, Jesús y todos los profetas advierten contra este tipo de orgullo. Y Juan el Bautista dijo a los fariseos que se jactaban de ser hijos de Abraham, que Dios podía levantar hijos a Abraham de las piedras. Esto es importante, porque hoy en día hay tendencias en la iglesia que creen que debemos bendecir a la nación de Israel, orar de alguna manera especial por Israel, reconociendo que la tierra por la cual está luchando con los palestinos les está prometida por Dios. Esto es un gran malentendido. Dios no honra orígenes ni nacionalidad, la mayor luz y reconocimiento, ley, templo, circuncisión, sacerdocio, que recibió Israel significó una mayor responsabilidad de ser luz para las naciones, pero también
un mayor juicio en caso de apostasía. No hay herencia, promesas, ni bendiciones espirituales fuera de Cristo, fuera del contexto de la relación con Él que entablamos por la fe. Al estar unidos con Cristo recibimos todas las bendiciones espirituales del cielo. Fuera de Cristo no heredáramos ninguna promesa, más allá del infierno. Por eso es que a lo largo del Nuevo Testamento vemos la enseñanza de que la descendencia espiritual de Abraham no es la descendencia física, sino aquellos que tienen la fe de Abraham y por tanto confían en Jesús. Gálatas 3 del 27 al 29. Solo este vínculo y este linaje tienen importancia salvadora. Por lo tanto, es engañoso llamar a los judíos y judaizantes no convertidos contemporáneos, nuestros hermanos mayores en la fe. Nuestros hermanos mayores en la fe son Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel, David, Salomón, Jeremías, Daniel. Pero también los no judíos como Rahab, Ruth y Nabucodonosor. Pero los no judíos, Coré, Caifás, Barrabás, Judas. Por supuesto debemos orar por Israel, como por todas las demás naciones, por su conversión, su arrepentimiento y su fe en Cristo. Pero no hay promesas para una nación que rechaza la palabra de Dios, excepto la promesa del juicio. No hay bendiciones fuera del contexto de una relación con Cristo. A forma de resumen, 1. Resumamos todo el capítulo 2 del libro de Ruth de la siguiente manera. Al principio del libro, Ruth y Noemí, al igual que José en la prisión egipcia, no tenían idea de cuál era el plan de Dios mientras leemos sobre la hambruna en la tierra de Israel. No pudieron rastrear desde el principio cómo Dios había orquestado ciertos eventos, incluyendo su pérdida, dolor, pobreza y sucesos aparentemente aleatorios. Ruth tuvo la fe valiente de creer en la provisión de Dios para ellos. Aunque era moabita, tenía la clase de fe en Dios descrita en Hebreos 11. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que Él existe y que recompense a los que le buscan. Una vez que recibió la gracia, le hizo a vos la pregunta que todo cristiano debe hacerle a Dios: ¿por qué he hallado favor ante tus ojos? La verdadera gracia siempre sorprende a quien la recibe. Sabemos que no hemos hecho nada para ganarnos el favor de Dios. No hemos hecho nada para merecer nuestro estatus. No merecemos ninguno de los regalos que Dios nos da. Pero Dios es misericordioso y debemos responder con fe, agradecido. 2. Observemos el amor de Dios por los humildes, los despreciados, los extranjeros. Es una invitación para que su pueblo se una a Dios en este deseo de cuidar y nutrir a estas personas. ¿Vos era un hombre así? Es un gran ejemplo para todos nosotros, especialmente para los hombres, para que seamos nobles, serviciales, compasivos, valientes y amables como Él. Vos es como Jesús. Ser como vos es ser como Jesús. Spurgeon llamó a Jesús de la siguiente manera: nuestro glorioso vos. El libro de Ruth es por tanto cristocéntrico. Jesús está presente en todo el libro porque vos representa a Jesús de una manera muy clara. Al igual que Jesús, vos trae redención a los que son extraños. Así como Jesús cumple la ley y ama al extranjero, a la viuda, al huérfano, como el buen samaritano, Él paga el precio Él mismo para traer bondad y misericordia. Además, no se contenta con dar lo necesario. Él te invita a su casa, proporciona abundantes suministros y agua. Al igual que Jesús, le da a Ruth pan y vino y palabras de seguridad. Vos, como Jesús, habla con bondad incluso a los ignorados y despreciados.
Por eso, como Ruth y Noemí, encontramos refugio bajo las alas de Cristo. 4. Y una última cosa. Cuando Salomón construyó el templo, habían 2 enormes columnas frente a él. Y uno le puso por nombre Joaquín y al otro Boaz. Estos eran los soportes de la casa de Dios, proporcionando la estructura del templo donde la gente venía a adorar. Pedro dice que somos piedras vivas, que somos edificadas como casa espiritual. Jesús es la piedra angular. Si quieres saber qué tipo de material usa Dios para pilar en su casa, mira vos. Si quieres ser una persona, una columna fuerte en la casa de Dios, sé como vos. Amén.